Marcelo Malpighi nació en 1628 y murió en 1694. Sus obras principales fueron Pulmonibus y Anatomía Plantarum. Cabe destacar también que describió la estructura del riñón, vaso y el hígado. Anton van Leeuwenhoek, que nació en 1632 y murió en 1723, hizo grandes descubrimientos como el disecar piojos y descubrir que en las hembras habían criaturas en sus huevecillos. Luego también vio a los espermatozoides por primera vez y los citó en una carta enviada a Royal Society. Y por último, hay que destacar que él empezó sus investigaciones, a diferencia de otros científicos, en la microscopía, con el lago que estaba cerca de su casa, viendo los pequeños seres vivos. Robert Hooke, que nació en 1635 y 1703, dio grandes aportaciones, entre ellas su obra Micrografía, en donde se ven 57 observaciones microscópicas y 3 telescópicas. También dio el primer paso al mundo microscópico, pues empezó a usar un prototipo de microscopio. Johannes Peter Müller, 1801-1858, contribuyó con la fisiología, destacando su estudio de la voz, el habla y el oído, así como las propiedades físico-químicas del sistema linfático, el quilo y la sangre. Así también con su libro Handbuch der Physiologie des Menschen. Matthias Schleider, 1804-1881, afirma que se produce un crecimiento en las plantas por la generación de células nuevas. Charles Darwin, 1809-1882, obra El origen de las especies, sostiene que las especies cambian continuamente, apareciendo nuevas y extinguiendo otras. El origen del hombre está fundamentada en la selección natural y que tenemos una relación los humanos con los animales. Theodor Schwann nació en 1810 y falleció en 1892. Una de sus grandes aplicaciones fueron los estudios de la fermentación del azúcar que convirtieron que la levadura provocara la fermentación. Gregor Mendel nació en 1822 y murió en 1884. Él creó las famosas leyes de Mendel, las cuales dieron origen a la herencia genética. La primera ley es llamada principio de la uniformidad, la segunda ley es llamada principio de la segregación y la tercera ley es llamada principio de la combinación independiente. Alfred Wallace, 1823-1913, escribió Darwinismo, donde explica y defendía la selección natural. Iván Petrovich, 1849-1936, recibió el Premio Nobel por su investigación de las glándulas digestivas. Theodor Heinrich Buber nació el 12 de octubre de 1862 y falleció el 15 de octubre de 1915. Él fue un embriólogo alemán y es considerado uno de los grandes fundadores de la embriología experimental. Investigó el papel del núcleo y el citoplasma en el desarrollo embrionario. Su objetivo consistió en desentrañar las relaciones fisiológicas entre la estructura y los procesos celulares. Otro descubrimiento importante de Boveri fue el centrosoma y razonó que un tumor canceroso comienza de una sola célula. Thomas Morgan nació en 1866 y falleció en 1945. Su gran aportación fue que experimentó con una mosca de ojos blancos y la utilizó como experimental, pues descubrió que era macho y sus hijos saldrían con él. A lo que procedió a cruzar a sus nietas, quienes dieron machos con ojos blancos. Karl Landsteiner, 1868 a 1943, fue
conocido por descubrir y clasificar los grupos sanguíneos. Esto le dio el Premio Nobel de Medicina. Walter Stambul, Sutton, 1877-1916. Aceptó una comisión como primer teniente en el Cuerpo Médico de Reserva del Ejército de los Estados Unidos. Fue uno de los que comenzó como médico militar. Alexander Fleming, de 1881 a 1955, descubrió la enzima antimicrobiana, que se le denominó lisocina. También observó los efectos antibióticos de la penicilina. Hermann Müller nació en 1890 y murió en 1967. Fue un biólogo y genetista, renovador de la genética, y a él se le fue concedido el Premio Nobel de Fisiología. Fue un biólogo y químico soviético. Realizó varios avances conceptuales con respecto al origen de la Tierra. Hans Adolf Krebs, 1900 a 1981. Sus principales trabajos de investigación giraban alrededor del análisis de las células. Barbara McClelton nació en 1902 y murió en 1992. Fue una científica especializada en citogénica que obtuvo el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1983. A finales de la década de 1920, estudió los cambios que acontecen en los cromosomas durante la reproducción del maíz, poniendo de manifiesto mediante métodos de microscopía desarrollados en su laboratorio procesos tan fundamentales como la recombinación de genética que se produce durante la meiosis, iniciadora de la cartografía genética en maíz. Describió el primer mapa de ligamiento de este genoma y puso de relieve el papel de los telómeros y centrómeros. Colin Monroe McCulloch nació en 1909 y murió en 1972. Fue un genetista canadiense-estadounidense. Demostró que el ADN es la sustancia básica de la que se componen los genes. Franklin McCarthy nació el 9 de junio de 1911. Fue un genetista estadounidense. Dedicó su vida como médico científico para el estudio de los organismos de enfermedades infecciosas. Era más conocido por su participación en el descubrimiento monumental que el ADN, en lugar de proteínas, constituye la naturaleza química de un gen. Descubrió el secreto molecular del gen en cuestión, abrió el camino al estudio de la herencia, no solo a través de la genética, sino también a través de la química, e inició los labores de la era de la biología molecular. Fue el miembro más joven del equipo de investigación responsable de esta hazaña y murió el 2 de enero del 2005. Francis Crick, 1916-2004. Es conocido por ser uno de los dos fundadores de la estructura molecular del ADN junto con James Watson. Rosalind Franklin fue una química y cristalógrafa inglesa responsable de importantes contribuciones a la comprensión de la estructura del ADN, del ARN, de los virus y del carbón. Sus trabajos acerca del carbón y de los virus fueron apreciados en vida, mientras que su contribución personal a los estudios relacionados con el ADN, que tuvo un profundo impacto en los avances científicos de la genética, no se reconoció de la misma manera que los trabajos de James Watson, de Francis Crick y de Maurice Wilks. Christian Barnard, 1922-2001. Fue un médico sudafricano que pasó a la historia por haber sido el primero en realizar un trasplante de corazón humano del que se tiene constancia. James Dewey Watson, 1928 a 1968. Fue famoso por haber descubierto la estructura de la molécula del ADN. Esto le otorgó el Premio Nobel de Fisiología. Stanley Miller, de 1930 a 2007, basó sus estudios sobre el origen de la Tierra. Hizo una simulación de la Tierra primitiva, con el objeto de encontrar las sustancias químicas o las reacciones que provocaron los primeros bloques esenciales. William French Anderson, 1936. Médico estadounidense, genetista y biólogo molecular.
Se le considera un pionero de la terapia genética. En 1990 afirmó ser la primera persona en tener éxito en la terapia genética de una niña de 4 años que sufría de inmunodeficiencia combinada severa. Stanley Cohen fue un profesor emérito de sociología, escritor destacado en criminología. Fue conocido por acuñar el término pánico moral en su estudio de 1972 para referirse a la reacción social y de los medios británicos, fenómeno de la década de 1960. Este libro es considerado por criminólogos británicos como el trabajo más influyente en ese campo en los últimos 40 años. Cohen sugiere que los medios sobredimensionaron un aspecto del comportamiento que puede ser entendido como un desafío a las normas sociales existentes. Sin embargo, la respuesta de los medios y la representación de tal comportamiento en realidad ayudaron a definirlo, comunicarlo y retratarlo como un modelo a ser observado y adoptado. Luego, el pánico moral de la sociedad representado en los medios promovían más comportamientos socialmente inaceptables. Ian Wilmut, 1944, embriologista británico, conocido principalmente por ser el líder del grupo de investigación que en 1996 clonó por primera vez a un mamífero de una célula somática adulta, un cordero dorsal finlandés, la oveja Dolly. Francisco González Bolívar Zapata nació en la Ciudad de México en 1948. Su trabajo de investigación y desarrollo tecnológico es pionero a nivel internacional en el área de la biología molecular y la biotecnología, en particular en el aislamiento, caracterización y manipulación de genes en microorganismos. Lograron por primera vez en 1977 a nivel mundial la producción en bacterias por técnicas de ingeniería genética de proteínas transgénicas idénticas a las humanas, como la insulina que se utiliza clínicamente para contender con la diabetes. Es también pionero en el propósito de la modificación genética y de la fisiología bacteriana para el diseño y la optimización de microorganismos productores de metabolitos y proteínas de interés social